Buenos días o buenas tardes. Empezamos este webinar anunciando y presentando a Natalia Pomar. Ella se considera una psicóloga empedernida que le apasiona acompañar a las personas y a las organizaciones en procesos de cambio. Es psicoterapeuta y formadora para empresas y organizaciones desde hace más de 10 años y una enamorada de la neurociencia y de su profesión en general. El tema de hoy, neuroliderazgo para una buena comunicación, tiene dos objetivos: presentar el neuroliderazgo y su relación con la comunicación y, por otro lado, conocer las bases para una comunicación teniendo en cuenta el funcionamiento cerebral. La metodología que vamos a utilizar es que durante 30-40 minutos aproximadamente Natalia estará haciendo su exposición. Mientras tanto, en el chat pueden ir formulando sus preguntas o comentarios. Yo las iré anotando y se las iré exponiendo al final de su charla. Con esto terminaríamos el webinar. Y solamente por asistir recibirán, nada más terminar la grabación, la presentación en PDF de que ha hecho, en este caso, Natalia Pomar. Y sin más dilación, damos paso a la ponente de hoy y el tema de neuroliderazgo para una buena comunicación, que seguro que les va a gustar igual que a mí. Un saludo, muchas gracias. El neuroliderazgo, para quien no lo conozca, básicamente es todo lo que la neurociencia nos está aportando, ¿no? A partir de todo lo que son los escáneres, las resonancias magnéticas, toda la información que se ha podido extraer de cómo funciona nuestro cerebro aplicado al liderazgo. Es decir, nuestro cerebro funciona de cierta forma cuando nos motivamos, cuando aprendemos, cuando nos enojamos y se activan X áreas cerebrales, y esto es muy importante cuando lideras a otras personas, porque necesitas saber qué tienes que hacer para impactar, para movilizar, para motivar. Además, en el momento que vivimos, ¿no?, en el siglo XXI, digamos que la estrategia en las organizaciones son las personas. ¿Por qué? Porque hay un montón de máquinas que ya están haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque hay un montón de competencia, porque hay un montón de exigencia y además todo cambia muy, muy deprisa. Necesitamos las mejores personas, las más competitivas, y necesitamos que estas personas sean lo más creativas posibles. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en este entorno en el que estamos trabajando. Con lo cual, contra más conozca yo como líder a las personas que gestiono, más fácil me resultará crear un equipo y mejor será este equipo y más rendimiento obtendré del mismo. Entonces, introducido el concepto de neuroliderazgo, deciros que como nos vamos a enfocar es ver todas estas herramientas de la neurociencia en la comunicación. Voy a intentar ser bastante pragmática, no me gusta dar sermones teóricos que luego no llevan a ningún lugar. Entonces, la idea es que, en realidad tengo muy poquito tiempo, pero de esta conferencia podáis extraer 2 o 3 ideas que después podéis llevar a la práctica esta tarde mismo si queréis, ¿de acuerdo? Y voy a empezar por un pequeño juego, que ya veréis que no tiene mucho de juego, que es serio. A ver si puedo pasar la slide, un segundito. Me gustaría que miraseis esta diapositiva y la observaseis un momento y pensarais lo primero que veis. Veis que puede ser un pato o un conejo. Y seguramente habréis visto primero o un pato o un conejo. Porque las dos cosas a la vez seguro que no las habéis visto. ¿Por qué estoy empezando con esta slide? Bueno, porque hay una inhibición neuronal cuando tú miras esta imagen. Esta imagen es una ilusión óptica que algunas podéis haberla visto anteriormente, y se ha descubierto que esta inhibición neuronal que se da cuando tú ves el pato o ves el conejo, también se produce cuando estás liderando o cuando estás gestionando personas, o bien desde la empatía, es decir, desde el circuito emocional, o bien desde la capacidad analítica cognitiva. Me explico. Voy a pasar la slide para que lo veáis mejor. El pensamiento analítico y el empático son mutuamente excluyentes. Si estás en modo empático, emocional, en ese momento no puedes estar en modo racional o cognitivo.
¿Y por qué empiezo con esto? Pues porque en realidad la empatía, y ya sé que se ha hablado muchísimo sobre la empatía, es la base fundamental para poder gestionar a otras personas. Es decir, si emocionalmente no sabes ponerte en el lugar de las otras personas, y más allá de ponerte en el lugar de las otras personas, es simplemente conectar con ellas. Es una cuestión de conexión, de saber qué necesitan, de ayudarlas y sobre todo de acompañarlas. El acompañamiento no tiene nada que ver con mandar, no tiene nada que ver con ordenar. El acompañamiento tiene que ver con ayudar a las personas a que puedan determinar qué es lo mejor para ellas. Es decir, que desde ellas mismas salga lo que quieren, lo que necesitan y lo que deben mejorar. Generalmente el paradigma que se ha utilizado hasta el presente no ha sido este. Incluso en muchas de las formaciones que doy en modo presencial, en las cuales pues hago ejercicios de role-playing, de teatrillo, ¿no? en que las personas aplican lo que explico, se ve claramente como les es muy complicado esperar a que las personas, desde ellas mismas, puedan generar respuestas. Porque no nos han educado en eso, nos han educado más en el que yo necesito algo como líder y entonces lo que voy a hacer es decir qué tienen que hacer. Bueno, pues esto desde la neurociencia no tiene efectividad. Desde la neurociencia lo que tiene efectividad es que haya una respuesta interior, un movimiento emocional. Es algo así como un momento de eureka, ¿no? Este momento en que de repente te viene una idea o haces un cambio emocional y has entendido algo, se ha movido algo en ti. Para que esto suceda, el buen líder necesita esta empatía, sí, pero sobre todo necesita la capacidad para generar las preguntas necesarias a la persona del equipo para que esta persona del equipo pueda hacer este movimiento que tiene que ser significativo para esa persona, de tal forma que en el futuro pueda repetir o cambiar las conductas que necesitamos, pero que él o ella las haya de alguna forma determinado. Cuando hablo de los circuitos empáticos o analíticos, pues es importante entender que cuando lideramos son necesarios ambos, pero históricamente se ha utilizado mucho más el analítico, se ha utilizado mucho más el cognitivo, no tanto el emocional, porque venimos de una época muy larga en la que se ha dado muchísima importancia a todas las habilidades cognitivas, racionales, analíticas, que tienen que ver con el pensamiento. Y claro, esto nos va muy bien para organizar, para proyectar, para crear, pero con las personas no funciona. Con las personas lo que necesitamos es el circuito empático, el circuito emocional. Y evidentemente necesitamos trabajar en él para que cada vez seamos más duchos en esta materia. En la slide veréis, ¿no?, esta frase que dudé en ponerla, pero realmente, bueno, me atreví al final, ¿no? Y es que algunos psicólogos sostienen que en el mundo moderno, ¿no?, que en el mundo en el que vivimos, favorece el éxito de los individuos que les predomina más esta capacidad analítica o cognitiva y que no tienen tanto la capacidad empática. Esto ya nos hace pensar o reflexionar, ¿no?, el tipo de líderes que estamos teniendo y que es necesario virar esta tendencia para poder tener líderes eminentemente empáticos y que tengan en cuenta esta capacidad emocional para poder conseguir esos resultados que os comentaba anteriormente. En el slide veréis que hay las referencias científicas, si os interesan, y si, bueno, luego necesitáis más información, pues me las podéis pedir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a lo que es la comunicación en sí, y os diré que lo primero que hemos de tener en cuenta es que tal como somos, así comunicamos. ¿Qué significa esto? Si yo soy una persona que tengo miedo, ¿sí?, me dan miedo las cosas, soy insegura, voy a comunicar de forma miedosa e insegura. Y vosotros me diréis, Natalia, esto es obvio, ¿no? Bueno, no tan obvio, porque en realidad lo que nos da la sensación o la pista de que esta persona es así es los movimientos corporales. El cuerpo todo el rato está hablando y está hablando a nivel emocional y tú puedes ver en esa persona
¿Qué modo cerebral está utilizando? Me explico. Si esa persona con la que estás hablando tiene miedo, en ese momento lo que se está activando en su cerebro son áreas que están relacionadas con el instinto, con el miedo y con la supervivencia. El famoso cerebro reptil, que igual seguramente ya habéis oído hablar de él, ¿sí? El cerebro reptil es la parte más antigua, más arcaica de nuestro cerebro, que lo que nos hace es que nos pone en modo supervivencia, en modo resistencia. Si yo no tengo la capacidad de observar el cuerpo de esa persona, la comunicación no verbal de esa persona, que es lo más relevante, lo que voy a hacer es seguir hablando con esa persona. Si, por ejemplo, yo soy un líder, ¿no? Ahora imaginaros que yo soy vuestra jefa y necesito que hagáis X, Y y Z. Y os estoy pidiendo explicaciones sobre algo que yo considero que no habéis hecho bien. Depende de mi comunicación no verbal, es decir, de mi lenguaje no verbal y de mis gestos, vosotros vais a detectar de forma inconsciente que yo os estoy amenazando. Lo que va a suceder es que automáticamente vuestro cerebro reptil, esta parte del cerebro más antigua y que se dedica a la supervivencia, se va a activar. Además, yo, en este caso, voy a segregar una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Si alguna vez vais a haceros analíticas en el médico, podéis pedir que os miren el cortisol, a qué niveles está. ¿Cómo? Mi equipo, en este caso vosotros, somos de la misma especie, ¿no? ¿Sí? Lo que vais a detectar en mí es que yo estoy segregando cortisol. Y entonces lo que va a pasar es que vosotros también vais a segregar cortisol en el cerebro. Y aquí ya la tenemos liada. Porque si yo no hago algo como líder para relajar vuestro cerebro reptil, lo que va a pasar es que vuestra parte cognitiva, es decir, vuestra parte racional que entiende los mensajes, que procesa, que tiene que entender y hacer algo para ser comprendida, en este caso yo, se va a anular. Se va a anular o va a bajar bastante de intensidad. Con lo cual, todo lo que yo os explique a partir de ahora, si vosotros estáis en modo defensivo, no va a ser útil para nada. Es decir, va a ser inútil porque vosotros vais a estar pensando estrategias para salir de esta situación o vuestra cabeza va a estar pensando en los peligros que esta situación conlleva porque estáis predominantemente emocionales. Esto lo uno a cómo ha empezado la charla, que era con el pato o el conejo, que no era una cuestión baladí. Si estáis en la parte emocional, os va a costar mucho más estar en la parte cognitiva. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo como líder en esta situación? Primero de todo, darme cuenta y estar más en vosotros que en mí. Eso significa empezar a practicar la humildad. Eso significa que lo que yo tengo que decir quizás no es tan importante, o quizás sí, pero si yo no hago algo con vosotros para predisponeros a escucharme, a entenderme y a que estéis tranquilos, el mensaje va a quedar en un cajón. Y la próxima vez que yo os pida algo o os venga a reclamar algo, no solo no vais a haber entendido nada de lo que yo os he dicho, sino que además vais a tener miedo o vais a tener resistencia porque vais a recordar esa experiencia negativa que hemos tenido entre nosotros. El hipocampo es una zona del cerebro que predominantemente tiene que ver con la memoria y que se activa muchísimo cuando hay emociones asociadas. Es decir, si nosotros estamos teniendo una conversación y esta conversación tiene un tono negativo y amenazante, vuestro hipocampo ¡pam!, se va a activar porque queda impregnado de emociones. Con lo cual, vuestra memoria va a quedar muy, muy impactada y la próxima vez que yo os venga a explicar X, Y o Z o a pedir explicaciones, vuestro hipocampo se va a acordar de esa situación. Y ya estamos otra vez en modo supervivencia y en modo rechazo. No nos ha servido para nada.
¿Qué tengo que hacer yo? Pues bueno, voy a pasar la slide. En primer lugar, tengo que ponerme en el lugar de la otra persona, pero sobre todo escucharla. Una de las premisas que siempre explico en los cursos de comunicación es cállate. Cállate, es que lo que tienes que decir no es tan importante, porque en realidad la comunicación, lo que yo estoy diciendo, impacta muy poquito en las otras personas. Es mucho más efectivo que te dediques a observarlas y que hagas preguntas. Lo que sucede normalmente no es eso. Lo que sucede normalmente en una charla o en una comunicación donde hay situaciones o puntos de vista enfrentados, ¿no? Porque en realidad es lo que nos interesa. En charlas donde estamos de acuerdo no hay mucha dificultad. En esas situaciones lo que solemos hacer es pensar en lo que voy a decir. No estamos escuchando realmente a la otra persona. Y escuchar realmente a la otra persona significa, sobre todo, observar su lenguaje no verbal. De tal manera que si esa persona nos está hablando o yo le estoy hablando y la otra persona está haciendo así, está pensando en otra cosa, no me está escuchando. ¿De qué sirve que yo siga hablando? No sirve de nada. Con lo cual, primera premisa, cállate. Con el silencio vas a conseguir muchísima empatía. Otro elemento que genera empatía de facto, ¿sí?, es hablar con un tono de voz suave. Cuando yo hablo con un tono de voz suave, lo que voy a hacer es impactar en ese cerebro reptil, el que os he explicado antes, que está dedicado a la supervivencia y al peligro. Con un tono de voz bajo, tranquilo, voy a relajar a ese cerebro reptil. Y si además me callo y dejo que la otra persona comunique, explique sus emociones, lo que va a suceder es que esa persona va a vomitar, perdonadme la expresión, pero es la más efectiva que se me viene a la cabeza, va a vomitar todo lo que lleva adentro, va a vomitar sus emociones y sus inquietudes. Claro, cuando esa persona me vomite sus inquietudes, yo tengo que sostener mis emociones de malestar que voy a sentir. Pero lo tengo que sostener, ¿para qué? Para que luego yo pueda dialogar correctamente con esa persona y esa persona pueda cognitivamente y racionalmente entenderme. Si yo no escucho su lenguaje no verbal, si intento por todos los medios posibles convencerle de algo, si no me callo, si esa persona sale de nuestro despacho mal, sin habernos dicho todo lo que tenía que decirnos, que esto sucede muchas veces, no hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada. Además, os diré más. El estado emocional de esa persona, si sale con el cerebro reptil muy activado de nuestro despacho, le puede durar horas. Incluso le puede durar días. Esto significa que durante todo este tiempo esta persona va a ser menos productiva. Ojo, porque una buena gestión de la comunicación, un buen entender el cerebro de nuestros colaboradores y una buena gestión emocional genera dinero. Porque si yo consigo que esa persona salga de mi despacho bien a nivel emocional, lo que va a pasar es que cognitivamente va a funcionar y va a poder ser más productiva. Si esto lo supieran todas las empresas, le darían muchísima relevancia y muchísima importancia a las emociones, a la comunicación y a la neurociencia relacionada con todo esto. Más cosas. El rapport. Este concepto lo veis también en esta slide. El concepto de rapport es el baile o la sincronización que se da a nivel no verbal entre dos personas cuando se están comunicando. Debajo de la palabra rapport veis que hay un enlace, es un enlace a un vídeo que os invito a que después de la charla lo miréis porque es interesantísimo, en el que hay una persona que se muestra antipática y hay otra persona que creo que es el mismo, que se muestra simpático.
Cuando la gente habla con la persona simpática, lo que sucede es que los movimientos no verbales se acompasan. Es como un tango, es un baile. Esto es producido por las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que fueron descubiertas en los años 90 por Giacomo Rizzolatti, y este tipo de neuronas lo que hacen fundamentalmente es copiar a nivel no verbal. Este tipo de neuronas están relacionadas con la empatía y tienen pues una significación muy importante en la supervivencia de la especie. Si yo estoy en la sabana con mis antepasados y a uno de mis colegas se lo está a punto de comer un león, si yo no tengo neuronas espejo y no tengo empatía, se le come el león, se extingue la especie. ¿Sí? Bien, cuando estoy delante de una persona, si yo, por ejemplo, hablo muy rápido y la otra persona habla muy lento, aquí va a haber un choque. Porque solo la voz, impacta casi un 40% en el interlocutor. Solo la voz. Yo, que en este caso soy el líder, que soy el que me tengo que preocupar prioritariamente de comunicarme bien, soy el que tengo que hacer algo para generar este rapport. En este caso, si yo hablo muy rápido, tengo que darme cuenta que la persona que tengo delante no habla rápido. ¿Cómo puedo generar rapport? Simplemente intentando hablar más lento. Pero para poder hacer esto, tengo que salir de mi estado mental de querer dominar la situación y de querer decirle al otro lo que tiene que hacer para estar en un modo observador, en el modo observador en el que determino qué está sucediendo, cómo está la otra persona y qué estoy sintiendo yo y cómo estoy comunicándome yo. Cuando yo bajo el nivel de la velocidad de la voz, la otra persona de facto va a sentir más empatía conmigo. No porque yo lo diga, sino porque está estudiado que las neuronas espejo se activan cuando los lenguajes no verbales están sincronizados. Esto lo puedes aplicar a, por ejemplo, los gestos, lo puedes aplicar al volumen de la voz. Si yo hablo muy alto y tú hablas muy bajo, no nos vamos a entender. Vamos a salir de la reunión crispados, mal, y no vamos a saber por qué. Y entre otras cosas, porque ya os digo que solo la voz impacta un 40%, va a ser porque de forma inconsciente no nos habremos entendido a nivel no verbal. Y esto va a afectar muchísimo. Más cosas. La siguiente slide, veis que hay un cerebro y una especie de monigote encima del cerebro. Este es el córtex somatosensorial. En esta parte de nuestro cerebro hay una representación de todo lo que es nuestro cuerpo. Y se ha visto, se ha comprobado que haciendo determinadas cosas, esta área del cerebro se hace más grande. ¿Para qué? Por ejemplo, practicando la meditación o practicando el mindfulness, esta área del cerebro se hace más grande y tiene que ver también con la empatía, tiene que ver también con el autocontrol, tiene que ver también con la tranquilidad. Si yo, por ejemplo, medito o hago actividades de autoanálisis, por ejemplo, el mindfulness, que ahora está tan de moda, ¿sí? Esto se ha visto neurocientíficamente como tiene un impacto de cambio cerebral. Por ejemplo, en programas de solo 16 semanas de mindfulness se ven cambios en el cerebro. Cuando esta área del cerebro se hace más grande, se expande, lo que sucede es que hay mayores niveles de empatía, de comprensión hacia la otra persona, hay mayor observación de uno mismo y esto evidentemente favorece la comunicación porque, como os he dicho antes, comunicamos como somos. Si interiormente estamos intranquilos, estamos nerviosos, estamos ansiosos, vamos a comunicar de esta manera. Si yo interiormente como líder tengo un estado más tranquilo, lo que va a suceder es que los otros me van a entender mejor y además yo energéticamente voy a comunicar de forma más tranquila. ¿Sí? No tiene más. Por eso he empezado diciendo que el liderazgo empieza por uno mismo.
¿sí? Por más que tú te quieras comunicar muy bien, si no analizas, si no haces cosas para que esa comunicación ya parta de un lugar tranquilo, va a ser muy complicado hacer todo esto. Por otra parte, para que el otro te entienda, hay que impactar en la memoria de la otra persona. Fijaros que la memoria es algo muy, muy inestable y, como ya os he dicho antes, lo que decimos tiene muy poco impacto. Por eso tenemos que hacer algo para que ese mensaje verbal quede reforzado. Uno de los recursos que funciona muy bien es utilizar ejemplos o metáforas. Yo os puedo asegurar que no sé si de aquí a 2 años recordaréis algo de esta conferencia, pero os aseguro que del pato y el conejo os vais a acordar, porque esta imagen está asociada a una pequeña emoción que vosotros habéis sentido. Entonces, cuando tú explicas las cosas con ejemplos o con metáforas, estás explicando historias. Las historias le encantan al cerebro porque están vinculadas con emociones. Por eso nos gusta tanto ir al cine. Bueno, depende de la película que vayas a ver, ¿no? Pero en general te gusta ir al cine, nos gusta ir al cine porque experimentamos emociones. Y las emociones lo que permiten es que se impacte ¿en qué área del cerebro? A ver si alguien se acuerda. ¡Tan! En el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Cada vez que tengas que explicar algo a tu equipo, hombre, cada vez no, pero las veces que sea importante, que sea relevante, que necesites conseguir cambios en el equipo, que necesites que la gente innove, que necesites que la gente te compre, prepara el discurso con ejemplos, con historias y con metáforas. Es que a mí no me sale lo de las metáforas. Mentira, te sale lo de las metáforas si lo practicas. El cerebro es eminentemente plástico. Si tú nunca piensas con metáforas, evidentemente el cerebro está oxidado. Si cada día te obligas a pensar con metáforas, cada vez te va a ser más sencillo utilizar esta parte del cerebro. Es como ir al gimnasio. Si yo ahora os pongo a todos a hacer malabares con pelotas, ¿sí? Media hora al día, durante 3 meses. Y antes de esto, os hago un escáner, una resonancia magnética, ¿sí? Voy a ver la foto de vuestro cerebro. Después de hacer estos 3 meses, yo os voy a aplicar otro escáner y lo que va a suceder es que algunas partes de vuestro cerebro, entre ellas el córtex somatosensorial, este que os he enseñado antes, se van a hacer más grandes. Va a haber más materia gris en esta parte del cerebro. Si después de 3 meses más no hacemos más malabares y yo os vuelvo a aplicar la resonancia magnética, ¿sabéis qué va a suceder en esa área del cerebro? Pues que va a volver al tamaño inicial. Es decir, por el no uso, las estructuras cerebrales, ¿sí?, se debilitan y por el uso se hacen más fuertes. Las redes neuronales se solidifican. Bien. Otro de los recursos para motivar en la comunicación y para impactar en la comunicación es preguntar. La atención es una función fisiológica que consume oxígeno cerebral. Mientras vosotros estáis escuchando esta charla, o hacéis ver que la escucháis, que lo hacéis muy bien, estáis consumiendo oxígeno. Eso requiere mucha energía. Si yo no hago algo con vosotros para llamar vuestra atención, a los 5 minutos os pierdo. Preguntar a la gente o hacer preguntas retóricas moviliza la energía. Si tú das una charla o simplemente quieres explicar algo a tu equipo y tu equipo te lleva a la contraria, déjalos. Eso significa que les interesa. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando queremos comunicar cambios, los cambios no nos gustan a los seres humanos y lo que sucede en el cerebro es que el cerebro reptil, esta parte del cerebro antiguo, se activa y también el córtex órbitofrontal, que es una parte que está aquí en el cerebro, que va conectada directamente al reptil, que lo que hace es warning,
peligro, cambio, no queremos. Lo que va a suceder es que va a haber un periodo inicial en que la gente te va a llevar la contraria. Déjalos hablar, está muy bien. Necesitan este periodo para que su cerebro se adapte. Pasado este periodo, si evidentemente te compran la propuesta, todo va a ir bien. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los tips que os propongo, que os animo a hacer como líderes, es que podáis jugar, imaginar y crear. Y que dejéis jugar, imaginar y crear. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene dos hemisferios, como bien veis en esta foto de la slide, el izquierdo y el derecho. Se ha dicho muchas veces que el izquierdo es el más racional, el más cognitivo, el más intelectual, y el derecho es el más emocional, el más creativo, el más musical, pero no es bien así. Lo que sucede es que cuantas más actividades hagas diferentes, tu cerebro se va a hacer más plástico, ¿sí? Y va a reaccionar más rápido a los cambios. Si nunca trabajamos con esas actividades que implican la emoción, el juego, que implican todo lo que tenga que ver con la creatividad, lo que va a pasar con el cerebro en general es que se apaga. Por ejemplo, la música activa un montón de áreas del cerebro que están relacionadas con el pensamiento, con la estrategia y con la cognición. ¿Os estoy diciendo que de repente tenéis que poner a vuestro equipo a tocar música? No. Os estoy diciendo que en el ámbito que podáis, dentro del margen que tengáis, penséis qué estrategias podéis utilizar para que vuestro equipo y vosotros mismos creéis, imaginéis y juguéis en las áreas que os lo podáis permitir, porque eso va a permitir, valga la redundancia, que vuestros cerebros y el cerebro de vuestros no me sale la palabra, en el cerebro de vuestros equipos sea mucho más plástico y esté preparado para los cambios y podáis ser mucho más innovadores. Y eso solo se consigue pudiendo ejercer todas las actividades que podamos para que esa parte más emocional o más creativa se venga arriba y conecte con todas las áreas del cerebro. Y ya para acabar, que voy bastante on time, os voy a explicar qué importancia tiene la sonrisa en la comunicación. Esta foto que veis aquí es la foto de un paciente, de uno de los pacientes de Duchenne, bien, no sé si se pronuncia así, pero bueno, ya me entendéis porque está escrito, que fue un médico francés que estudió muchísimo los músculos relacionados con la sonrisa. Entonces, determinó que hay un tipo de sonrisa que es auténtica de verdad y que la podemos detectar en las otras personas, y hay un tipo de sonrisa que es falsa, que es la sonrisa que se llama Pan-Am. Pan-Am era una compañía de aerolíneas, entonces se le llamó así por la sonrisa que en aquel momento las azafatas tenían, ¿de acuerdo? ¿Por qué os explico esto? Porque la sonrisa en la comunicación, en una comunicación, ¿sí? Lo que hace es hacer la voz más aguda. Antes os he dicho que la voz influía muchísimo y que cuando tienes una persona que está muy activada, que está muy nerviosa, lo que necesitas es bajar el nivel de la voz. Si sonríes, la voz se agudiza y se hace más suave. Con lo cual, solo con una sonrisa vas a generar que el interlocutor esté más tranquilo y además vas a generar que se activen las neuronas espejos. Y ya por acabar, lo que os diré, ¿no? Es que tal como veis aquí en la slide, se han hecho muchos estudios con el tema de la sonrisa y se ha visto que las personas que sonríen de forma sincera y con frecuencia son más felices, tienen habilidades personales más estables, relaciones de pareja más sólidas y mejores habilidades cognitivas y sociales en general. Con lo cual, simplemente por eso, sonreír y ocuparos del lenguaje no verbal en la comunicación, porque ya veis que es súper importante y todas las aplicaciones que esto tiene en la comunicación y toda la trascendencia que tiene a nivel cerebral. Y nada más.
Si necesitáis más información, os he añadido la última slide donde tenéis bibliografía que es bastante interesante y de la cual podéis extraer cuestiones que os pueden ayudar en el día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Estupendo durante tu conversa en el chat. Y bueno, yo he ido haciendo preguntas. Han salido muchos conejos, ¿eh? Más que patos. Ha habido más conejos que patos. Y bueno, y estaban agradeciendo la charla porque es muy interesante y no solamente a nivel liderazgo, sino como comentaba alguna persona, pues a nivel familiar, a nivel de colegio, a nivel de todo. Porque sí, es así es la vida, ¿verdad? Sí, es que nos comunicamos con todo el mundo, al final. Claro, claro, y necesitamos nosotros controlar lo nuestro para poder compartir y comunicarnos mejor. En todo lo que estabas comentando, ahora están haciendo un montón de preguntas que las iré anotando, pero bueno, al final también esto es, lo que has ido comentando es una programación neurolingüística. Al final, cuando tú vas cambiando tus palabras, en algunos casos también cambian las neuronas. Por ejemplo, hace poco una compañera me comentaba que cuando ella siente miedo, le dice que lo nombra como mierdo y entonces le hace gracia y baja el miedo. Entonces son como truquitos que al cambiar la palabra solamente ya te cambia el sentimiento, la emoción y todo lo que aparece. Entonces es súper curioso y bueno, nos ha gustado a todos, yo me incluyo en ello. Gracias. Te voy a ir haciendo preguntitas. Muy bien. Víctor Hugo Castillo dice que si podrías mencionar un ejemplo aplicado a la innovación en cualquier ámbito. No entiendo la pregunta, perdón. Pues lo comenta así, ¿podrías mencionar un ejemplo aplicado a la innovación en cualquier ámbito? Esto estábamos hablando de, me parece que era sobre la diapositiva del espejo, me parece que era por la parte de cuando hablabas de las neuronas espejo, las prácticas de Mindfulness, no sé muy bien. Es decir, algún recurso para mejorar la innovación en la creatividad. ¿Se refiere a eso? Posiblemente, si no que nos lo diga por el chat. Vale, ok. Para la mejora de la creatividad, lo primero es entender que todos somos creativos, ¿sí? Me encuentro con muchísima gente, porque yo utilizo mucho herramientas de arte terapia, utilizo mucho el arte cuando doy formaciones y en la parte más psicoterapéutica, y me encuentro mucha gente que me dice, es que yo no sé dibujar, es que yo no soy creativo. Es mentira, ¿sí? Todo el mundo somos creativos porque tenemos esa capacidad. La creatividad al final es pensar de formas diferentes y adaptarnos al medio. El problema es que no la ejecutamos porque ni nos atrevemos a empezar. Cuando les digo a las personas dibujar, acaban dibujando. Y no hay ningún problema. El tema es que, claro, cuando somos pequeñitos y empezamos a dibujar, cuando empezamos a tener la capacidad cognitiva más desarrollada, ¿vale? A los 7, 8 años, empieza todo el sentido crítico, el juicio y el dibujo debería ser X, Y, Z. Pongo el ejemplo del dibujo, pero podría poner cualquier ejemplo relacionado con la innovación y la creatividad. Con lo cual, esa parte cognitiva que acordaros que entra en antagonismo con la parte emocional, se nos come con patatas fritas y ahí se muere la creatividad. No es que se muera, es que no la utilizamos. Si tú aprendes a ir en bicicleta a los 6 años y no vas en bicicleta en 40 años, pues cuando te pongas a ir en bicicleta, evidentemente vas a decir, es que no me acuerdo, es que no sé cómo hacerlo. Blanco y en botella, coge la bicicleta y empieza de nuevo. Estupendo. Vamos a ver, Jorge Chira dice que este modelo de comunicación parte de que todos tienen un normal funcionamiento emocional, pero no todos tenemos un autoconocimiento que permita comunicarnos mejor. Como ejemplo, indica una web de un blog de autoconocimiento. No es una pregunta, es un comentario que hace Jorge. No sé si quieres decir algo al relación. Sí. El tema es que evidentemente no todos partimos del autoconocimiento, pero sí que es cierto que cuando tú eres líder en el siglo XXI, necesitas empezar a autoconocerte. Porque van a venir cambios, están viniendo cambios y si no haces este trabajo te va a ser realmente duro hacerlo. Porque además, cuando trabajas con personas, que es algo muy bonito,
tiene una parte no tan bonita, que es que estas personas te hacen de espejo, no de neuronas espejo, ¿eh? Ahora apartamos el tema, ¿sí? Te hacen de espejo. Con lo cual, todo aquello que tú no hayas trabajado en ti, todo aquello que tú no hayas identificado en ti, esa persona te lo va a reflejar. Si yo soy una persona muy impaciente, que lo soy, por cierto, hola, sí, estoy trabajando en mi paciencia, y tú eres lento, lo que yo voy a sentir cuando me ponga a trabajar contigo es, Dios mío, ponte las pilas. Y lo que voy a hacer es proyectar todo esto que no he gestionado en mí en la otra persona. Aquí ya la tenemos liada. Porque lo que primero tengo que hacer es darme cuenta que yo soy impaciente y gestionarme todas las emociones que tienen, que tienen que ver con esto. Entonces, claro, el equipo puede ser que no se conozca, pero el líder debería empezar a hacerlo. Así es, hay que trabajar, nos tenemos que trabajar todos un poquito. Tito Abad nos dice que, nos pregunta, ¿el pensamiento empático y el analítico están vinculados a los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro? El pensamiento empático y el analítico. Es lo que os decía antes, ¿sí? Ha habido una temporada muy larga en la que hemos diferenciado muchísimo, ¿no? Es decir, en la parte izquierda del cerebro está la cognición, está el análisis, está En la parte derecha está la emoción, no es bien así. Hay centros madre, ¿sí? Hay centros madre que predominan, que son más protagonistas en unas funciones u otras, pero la verdad es que, por ejemplo, como os decía, ¿no? Cuando tocamos música o cuando escuchamos música, se activan áreas del cerebro que también tienen que ver con el lenguaje, que predominantemente está situado en el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el racional. Con lo cual, al final, el cerebro es un todo. Contra más utilicemos este cerebro como un todo y nos permitamos hacer cosas emocionales, creativas, analíticas, racionales, abstractas, nuestro cerebro va a tener más potencia y se va a moldar más a los cambios y vamos a estar más tranquilos y nos va a ser más fácil o más sencillo resolver conflictos y situaciones complicadas. Estupendo. Pues Tito Abad, que es de Perú, nos dice que si las neuronas espejo pueden copiar costumbres buenas, también pueden copiar costumbres malas. En realidad, si veis el vídeo este que os he puesto, veréis cómo cuando las personas están delante del tipo antipático, no copian gestualmente. Eso significa que como no ha habido un enclave emocional, como no ha habido un enganche emocional, no se produce este rapport, que era el concepto que os decía antes, ¿no? De hecho, el rapport se puede producir de forma espontánea. Si Encarna me cae bien, yo voy a hablar con ella, ¿sí? Y vamos a sincronizarnos a nivel no verbal. Si Encarna me cae mal, de facto me va a ser más difícil hacer esto. Estos son procesos inconscientes, es así como funciona mi cerebro. Ahora bien, si yo soy la jefa de Encarna, ¿sí? Y necesito acoplarme y sincronizarme con ella, este rapport yo lo puedo generar a voluntad. Es decir, se puede generar de forma inconsciente, automáticamente o no consciente, ¿sí? Nos está quedando todo súper, hiper clarísimo. Ignacio Gunter dice que cuando hablabas de la comunicación corporal, te refieres al lenguaje neurolingüístico. ¿Qué herramientas de PNL propones para el liderazgo de mi equipo? Claro, es que esto sería otro workshop, porque claro, el PNL en realidad sí que hay resonancias, porque la programación neurolingüística, como ya dice el término, ¿no? Se tiene que ver con la parte neuronal, ¿sí? Pero esto sería otro workshop. De hecho, el rapport, la programación neurolingüística ya habla mucho de él, ¿sí? O sea que ya es una herramienta bastante importante. También te animaría a revisar ¿cómo piensas tú? Me explico. No se trata tanto de cambiar lo que pienso, porque esto a veces es muy complicado, y os lo digo por la experiencia de trabajar diariamente con personas que están enganchadas a los pensamientos, y es muy complicado, sino lo que es más efectivo es darme cuenta de todo lo que pasa por mi cerebro. Por mi cerebro pasan muchos pensamientos cada día. Si algún día estáis aburridos y no sabéis qué hacer, anotar todo lo que pasa por vuestra cabeza. Veréis que pasan cosas estúpidas que no tienen ningún sentido, igual que por la mía, ¿sí? Pero les hacemos caso
De tal forma que si yo pienso, la conferencia me va a salir mal, pues yo voy y me lo creo. ¿Por qué? Porque pasa por mi mente. ¿Qué pasa? Que entonces eso tiene una consecuencia emocional y además tiene una consecuencia conductual, que va a ser que yo haga una serie de cosas, ¿sí?, para que se dé una profecía autocumplida, y es que al final la conferencia me salga mal. Si yo no aprendo a distanciarme de esta mente no es quitármela de encima, es simplemente observar lo que pasa por ella, ¿sí? Poner distancia. Lo que hago es vincularme excesivamente con esta mente y estar todo el día a expensas de lo que la cabeza me está diciendo. Y esto tiene un final, ¿sí?, que se llama ansiedad. La ansiedad es producto de estar pendiente de todo lo que tu cabeza te dice, hacerle caso e ir a futuro, a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo hacer esto? Pues la meditación es una excelente herramienta. De hecho, os recomiendo, ahora no me acuerdo del link exactamente, pero por internet, si buscáis efectos neurocientíficos de la meditación en el cerebro, os vais a dar cuenta que lo que digo tiene una base científica, que está probado y que funciona muy, muy bien. Pues gracias por el aporte, porque además Ignacio Gunter nos hace más preguntas y dice que él tiene bipolaridad y trastorno límite de personalidad y pregunta que cómo puede trabajar estos traumas de forma positiva para liderar mi equipo en vez de vivirlo como una carga o enfermedad. Dice, ¿cómo puedo engañar a mi cerebro cuando tengo una crisis de bipolaridad o de TLP para no afectar el desarrollo de una reunión de trabajo, por ejemplo? Claro, es que esta pregunta sería de larga extensión y nos podríamos estar 3 horas aquí pudiéndola responder, porque entramos en terminología mucho más complicada y en un trabajo mucho más profundo que creo que no es el ámbito de la conferencia. Así es. Bueno, pues Tito Abad también nos dice que en qué parte del cerebro se localizan las creencias religiosas o cuestiones de fe. Pues no sé si está identificada alguna parte del cerebro que tenga que ver con las creencias religiosas. Lo que sí te puedo decir es que las creencias se fundan, se inician en un momento de la vida en que somos muy pequeños. Por ejemplo, si tú eres un niño y alguien viene, por ejemplo, tu mamá, y te dice, los niños buenos son los que tienen éxito en la vida. Y luego viene tu papá y te da un premio por haber sido muy bueno, por haber recogido la mesa y por haberte hecho la cama cada día, tú ahí ya estás generando una creencia. La creencia de necesito, tengo que ser bueno para tener éxito en la vida. Porque esa creencia está relacionada con una emoción muy impactante, que es la que te quieran y seas aceptado. Con lo cual, si tú no haces algo para identificar esta creencia y para, tal como se ha formado, cambiarla, toda tu vida vas a ir expensas de esa creencia. Con lo cual, toda tu vida vas a ser esclavo de ser bueno. Y a veces es pesado ser bueno, ¿no? A veces viene de gusto ser malo. No siempre hay que ser bueno. Claro. Mira, Javier Sanz, que dice que además está con un grupo de 8 personas en Río Negro, en Argentina, nos dice que podrías dar una definición del liderazgo en relación a estos conceptos. Estos conceptos es que como le he preguntado por el chat a ver si nos escucha y nos define un poquito más la pregunta. La dejamos ahí un poco en stand-by hasta que nos conteste y seguimos con la siguiente. Okay. Es de Marta Cecilia, que dice que cuando en el equipo existe una persona negativa, ¿cómo generar empatía y una buena comunicación? Primero deberíamos definir lo que es una persona negativa, ¿de acuerdo? Pero me voy a hacer la idea, ¿sí? Lo primero de todo es ver qué reacción me genera a mí esa persona negativa. Si a mí me causa muchísima reacción, ojo porque voy a decir algo que quema, ¿sí? Eso significa que hay algo en mí que está vinculado con eso que yo puedo trabajar.
Siempre que explico esto, la gente me dice, hombre, pero esto es muy difícil porque es la otra persona, ta, 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 ta. Sí, evidentemente, en los equipos hay personas negativas, en la vida hay personas negativas, en la vida hay personas tóxicas, es lo que tiene la vida. Pero tú puedes decidir cómo te afecta eso. Y te va a afectar más o menos en función de lo que tú hayas trabajado en ti o no. Si esa persona logra crisparte los nervios, pues significa que quizá debas trabajar más en la paciencia y en la tolerancia. Claro, es que no consigo hacer nada con esta persona, es que a todo el mundo le crispa los nervios. Sí, es que en la vida hay gente que crispa los nervios, pero nos las tenemos que comer con patatas a veces. No podemos cambiarlas muchas veces. A las personas no se las puede cambiar a no ser que ellas decidan cambiar. Tú puedes influir en alguien, yo os puedo influir ahora con esta conferencia, pero mañana no voy a estar en vuestras casas ni en vuestros trabajos para deciros lo que tenéis que hacer. Con lo cual, vosotros tenéis que decidir si cambiáis o no. Por lo tanto, dejad de enfocar el cambio en la otra persona, ¿sí? Siempre y cuando lo hayáis intentado, porque antes os he dicho, ¿no? Con las preguntas, con el acompañamiento, con todo esto se consigue mucho, pero a veces es que la persona no da para más, porque no quiere, porque ni tan siquiera se da cuenta que necesita cambiar. Y entonces, cambia la cámara de vídeo y póntela hacia ti. ¿Qué puedo aprender yo de esa persona? Claro, esto duele, porque va directamente al ego y nuestro ego lo que le encanta es acusar al otro, decir que el otro tiene la culpa, etcétera, etcétera, pero es que la realidad es que no lo vas a poder cambiar a veces, con lo cual, como a ti sí te puedes cambiar, pues puedes trabajar en cómo te afecta lo que esa persona hace y va a ser mucho más práctico y mucho más rápido que lo anterior. Sí, al final no nos damos cuenta de que los que tenemos que cambiar más es uno mismo que cambiar al resto. Porque al final el que no quiere cambiar, no va a cambiar. Carlos Román Villalobos, en relación a esta pregunta, dice que si la persona que está explicando siempre está a la defensiva y negativamente, ¿cómo se le puede comunicar o expresar para que acepte y trate de mejorar? Es un poco parecida a la pregunta anterior, pero bueno, tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo te comunicas con esa persona para que ella acepte y trate de mejorar en su negatividad y su defensiva? En primer lugar, no mandes. No le digas a la otra persona cosas como, hombre, pero no te lo tomes así. Hombre, pero es que tú ves cómo te estás comportando, tú ves cómo te estás poniendo, es que te estás poniendo muy nervioso. Esto lo que hace es que la otra persona todavía repita más las conductas transgresoras. En estos casos lo que funciona muy bien es hacer una técnica que se llama reflejo emocional. ¿Cómo funciona el reflejo emocional? Si yo estoy hablando con Encarna eres mi ejemplo, ¿vale? Eres la persona de ejemplo, ¿sí? No hay problema. Estoy hablando con Encarna y ella se pone a la defensiva. Lo que yo voy a hacer es observar su comunicación no verbal. Y con su comunicación no verbal voy a entender, voy a saber qué emoción está teniendo. Por ejemplo, imaginaros que yo soy su jefa, le estoy diciendo que hay un informe que le pedí que no está del todo bien como correspondía y ella me da respuestas como, claro, como siempre, ya está, otra vez, sí, lo que yo decía. Cuando ella da respuestas de este tipo, ¿qué emoción está experimentando? Pues está enfadada. Por ejemplo, sería una. El reflejo emocional consiste en hacer una observación de las emociones de la persona y ponérselas delante. Ojo, en interrogante o en condicional. Nunca las afirmamos. En este caso yo le diría, Encarna, siento que estás un poco enfadada. ¿Es así? ¿Es verdad o es algo mío? Y me callo. Lo que va a pasar entonces es que Encarna me va a soltar todos los demonios que lleva dentro, porque está enfadada y como no la he dejado hablar, pues me va a soltar todo lo que llevo dentro y yo me tengo que callar, aguantar y tolerar eso. ¿Para qué? Para que su emoción disminuya y luego yo ya pueda razonar de una forma más tranquila con ella. Lo que hacemos normalmente no es eso. Lo que hacemos es que Encarna responde de esa manera,
yo no pongo atención a sus emociones y sigo convenciéndola con el informe. Es que ya te dije que el informe tenía que estar así, ya está, y no sé qué. Y ella no me está escuchando y se está poniendo más nerviosa. Y saldrá de mi despacho nerviosa, perdida, no se habrá enterado de nada de lo que le he dicho y además la próxima lo va a hacer igual de mal. Entonces, el reflejo emocional es una técnica que va muy bien en estos casos. ¿Para qué? Para generar empatía y para relajar el cerebro reptil que está muy, muy activo y necesita disminuir la actividad. Así es. Cuanto más emoción, menos pensamiento. Hay esa fórmula. Cuanto más emocionado estás, menos piensas. La cabeza no reacciona. Mira, ya nos ha contestado Javier Sáenz y su equipo y te le voy a reformular la pregunta que era, ¿podrías dar una definición de liderazgo en relación a la neurociencia? Lo que le faltaba era la neurociencia. O sea, la pregunta inicial era, ¿podrías dar una definición de liderazgo en relación a estos conceptos de neurociencias? Es que en realidad el liderazgo es una disciplina y la neurociencia es otra, ¿no? Con lo cual no hay modificación de definiciones. La definición de liderazgo, ¿no?, es la de que una persona pueda conseguir movilizar a su equipo para que llegue a unos objetivos determinados, y la definición de neurociencias, que es la ciencia que estudia el cerebro, que estudia las reacciones cerebrales. Cuando se unen ambas disciplinas, lo que se da es el neuroliderazgo. ¿Cómo funciona el neuroliderazgo? A través de todos los cambios que se dan a nivel cerebral cuando estamos trabajando en equipo, cuando nos motivamos, cuando aprendemos, cuando nos comunicamos. Como sabemos toda esa información, adaptamos nuestro liderazgo, nuestra forma de hacer, a esa forma de funcionar del cerebro. Así de simple. Alex Machicado nos dice que es importante conectar con el grupo que se habla, pero no perder el control, es importante conectarse con el grupo que se habla para no perder el control. Estoy intentando entender la pregunta, pero no me sale. Es decir, sí, conectar emocionalmente para no perder el control ¿de qué? Él lo comenta así, es importante conectarse con el grupo que se habla, para no perder el control. Ah, ¿será vale. Que si es... Vale, sí. Vale, conectarse. Sí. Vale. No es para no perder el control. Conectar con el grupo a nivel emocional, lo que te proporciona es que puedas llegar a los objetivos de forma más eficaz. Como he dicho en la pregunta anterior, el liderazgo es todas las estrategias que aplicamos para conseguir una serie de objetivos, ¿no?, para conseguir que el equipo asuma una serie de objetivos. Entonces, si tú implicas y te conectas con el equipo, lo que va a pasar es que este recorrido, que es llegar al objetivo o a los objetivos que te has marcado, va a ser más sencillo y va a ser más fácil. No vamos a tener tantos muertos en el camino, ¿sí? Con lo cual no es para no perder el control, es para llegar a los objetivos que nos hemos marcado. Muy bien, pues de momento ya no hay más preguntas, pero te han felicitado mucho por la exposición, han agradecido todo lo que has comentado. Hay una de María Beatriz Casermeiro, que dice el MDR es, a ver que esto da la definición. Son las siglas en inglés de Els Moments Debilitación, ayúdame Natalia, desensibilización. Sí. Significa movimiento rápido de ojos para desensibilizar traumas, básicamente. Eso es. Sí. Me ha puesto en un compromiso con tanto inglés, lo siento. Y luego lo pone, dice, cuya traducción al castellano es reprocesamiento y desensibilización ocular. Bueno, hace ese comentario, no sé si está haciendo una pregunta. Bueno, es que el MDR es una técnica psicoterapéutica que se utiliza para reprocesar emociones traumáticas. Yo utilizo el MDR conjuntamente con otras técnicas. Lo que yo utilizo es la sincronización de hemisferios cerebrales y básicamente se basa en
desprogramar emociones que están enquistadas en una zona del cerebro, ¿sí? Y procesarlas a nivel cognitivo. Me explico, cuando tenemos una situación muy impactante o estresante, a veces no es necesario ni que sea traumática, el cerebro lo que hace es que para la comunicación entre los dos hemisferios. Entre los dos hemisferios hay una agrupación de células, de neuronas, que se llama cuerpo calloso. Al parar esta comunicación, lo que sucede es que el cerebro se queda con la parte emocional del suceso. Si yo, por ejemplo, ahora salgo a la calle y me atropella un coche, ese suceso lo que va a pasar es que yo lo voy a retener a nivel emocional, de tal forma que te lo puedo explicar muchas veces. Encarna, me ha atropellado un coche, pero yo sigo sintiendo ansiedad cada vez que salgo a la calle. Esto es porque esa información emocional no se ha pasado a el circuito analítico, el circuito cognitivo. Cuando yo hago esta técnica, lo que proporciono es que esta información se procese tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo. Además, esta técnica también se utiliza a futuro. Puedo, de alguna forma, consolidar emociones a futuro o preparar a las personas para que actúen a futuro de una forma más positiva. Por ejemplo, cómo dar una conferencia bien trabajando con los hemisferios cerebrales. Estupendo, Natalia. Pues nada, a ver, sí, otra pregunta así a última hora, Víctor Hugo. Dice, ¿existe una técnica para ser utilizada para estimular la creatividad focalizada en grupos? Sí, hay muchas técnicas. Por ejemplo, el arte utilizada con dinámicas en grupo estimula muchísimo la creatividad. Luego está la corriente de Design Thinking, que viene del diseño, que también estimula mucho la creatividad. Y luego está básicamente ejercicios que tú puedes promover a través de brainstormings o similar, que también promueven la creatividad. Hay muchísimas técnicas que pueden promover la creatividad a nivel grupal, pero lo más importante es que a nivel emocional el grupo se sienta confiado para hacer ese trabajo, y eso no siempre sucede. A veces tenemos las técnicas, pero no tenemos el clima emocional, y entonces ya no tenemos nada. Así es. Pues nada, ya no se ha colado ninguna pregunta más, así que muchísimas gracias, Natalia. Bueno, te lo agradecen mucho por el chat. Ha sido excelente, como ha dicho alguno. Y bueno, y solo comentar que también han hecho varias preguntas, que ahora al terminar esta grabación les mandaremos por mail la presentación que ha hecho Natalia. Y también más adelante, cuando tengamos la grabación, que podrá durar una semana, 15 días como mucho, también les avisaremos de la grabación, la tendremos colgada en nuestro canal Vimeo y en la red. Y bueno, les mandaremos por correo el enlace para aquellas personas que no pertenecéis a la red. Así que nada, muchísimas gracias. Siguen las felicitaciones en el chat. Nos has dejado a todos neuro inconscientes. No lo pretendía, no lo pretendía. Porque estas cosas dan mucho que pensar y ahora estaremos todos observando el lenguaje no verbal y cómo nosotros también modificar nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestra comunicación para conseguir un buen clima de trabajo, porque nos pasamos muchas horas en trabajo y es muy importante mantener un buen clima. Así que muchísimas gracias, Natalia, ha sido un placer enorme contar contigo y bueno, ya perteneces a la red, así que esperamos verte también por allí. Y Muchas gracias a todos. Eso es, y gracias a todos los asistentes, que tengáis un buen día y nos vemos. Gracias, Natalia. Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Chao. Chao.